N24 continúa con Zoom a la noticia. Y en medio de la crisis económica europea comenzó la cumbre de Cádiz. El jefe del gobierno español destacó la buena relación que existe en la actualidad entre la comunidad europea y América Latina y el buen momento que atraviesa este continente. Europa más América Latina y España son una receta imbatible, puntualizó Rajoy. Más América Latina en Europa y en España es una receta imbatible para afrontar los actuales desafíos. Estoy convencido de que a lo largo de las conversaciones y debates que mantengamos en esta cumbre, identificaremos nuevos elementos para seguir renovando y fortaleciendo esta relación. Entramos a debatir y analizar nuestro segundo tema de la noche. Saludamos desde Sao Paulo, Brasil, al señor Roberto Troster, analista político y económico. Y desde Quito, en Ecuador, está con nosotros Osvaldo Moreno, analista político internacional, docente de la Pontificia Universidad de Salamanca y politólogo. A mis invitados, bienvenidos. Voy a empezar con el señor Moreno. Hay una cosa importante de esta cumbre, señor Moreno, gracias por estar con nosotros. La cumbre de Cádiz tiene como lema una relación renovada. Sin duda es una relación renovada. España necesita en estos momentos a América Latina a como dé lugar. Bienvenido. Bueno, primero buenas tardes, un saludo a la muchas gracias por el espacio para poder expresarnos. Sin duda España está en un momento sumamente complicado que lo tiene al borde de la desintegración. Esto se manifiesta en las intenciones de Cataluña, en ese sentido buscando una autonomía definitiva, una independencia, y de vientos de independentistas en otro tipo de regiones del país. A ese punto llegado la crisis, un país de cerca del 50% de la mano de obra joven, ojo con eso, está desempleada. De los desahucios, de los bancos, etcétera. España es sumamente grave el tema de crisis, ¿no? Y obviamente en ese sentido creo yo que la apuesta hacia donde debería de apuntar, hacia donde tiene que apuntar por muchos temas históricos, económicos, e infinidad de ítems más, es hacia América Latina, que en este momento, según los expertos, no soy experto en materia económica, pero aparentemente la región estaría teniendo un repunte en materia económica con economías que les ha ido bien, ¿no? Que han crecido, más allá de que sean extractivistas, de las commodities, etcétera. En las cifras, los países de América del Sur, sobre todo, están creciendo, ¿no? Brasil inclusive ya despojó que es el monstruo al Reino Unido en materia de potencia económica mundial. México, sin duda alguna, mantiene el estatus, ¿no? Y son países que están dentro del G20 y dentro del marco geopolítico están de alguna manera, sobre todo en lo económico, interviniendo en ese sentido. Y aparte de lo que usted dice, este foro más bien se va a construir y a transformar, es la palabra, en un foro económico donde el gobierno español intenta recuperar la condición del mejor socio para los países iberoamericanos. Casi muchos que están diciendo que España busca un salvavidas en América Latina. Bueno, naturalmente siempre lo fue. El error, si entramos un poco en temas históricos, de España es no haberse industrializado en su momento durante el tiempo del boom o el tiempo de la riqueza de la explotación durante la conquista, ¿no? Pero bueno, eso ya es historia. Hay un tema bastante claro. El mundo, sobre todo el mundo de hoy, vamos un poco a citarlo al profesor Huntington, un gran maestro que ya no está aquí en este mundo. El maestro Huntington hablaba de que el mundo se está moviendo en materia de civilización, ¿no? Los movimientos mundiales hoy son civilizatorios, ¿no? Y eso se refleja, y tenemos un poco a aterrizar esa tesis a América Latina, en la presencia de estados continentales. Pienso yo, desde mi punto de vista, de que la existencia de 20 repúblicas enanas, de celebrar 20 independencias de países geopolíticamente inexistentes, no nos ha llevado a ninguna parte, pero los procesos de integración de América del Sur, sobre todo de la UNASUR, la CELAC inclusive, o los procesos en los cuales se consolide los países hispanoparlantes como una nación hemisférica o como un gran bloque continental, de alguna manera lo pondría pisando fuerte dentro del contexto del mundo. Y el ejemplo son que las naciones hemisféricas son exitosas. Estados Unidos de Norteamérica es una nación hemisférica. China es una nación hemisférica. Canadá es una nación hemisférica. Australia es una nación, bueno, digamos, un país continente. Brasil es un país continente, la India es un país continente, entonces está claro que el mundo apunta hacia ese sentido. Rusia es un país continente y creo yo que la apuesta de América Latina debe ser fomentar los procesos de integración, más allá obviamente de la retórica, del lirismo, del romanticismo de nuestros padres fundadores, Sí. Allende, Sí. el padre Hidalgo, Bolívar, San Martín, y entrar un poco en lo práctico.
Señor Moreno, gracias. Lo interrumpo por un segundo. Ya está con nosotros el señor Troster, nos acompaña, analista político y económico. Señor Troster, un poco lo que hablábamos con el señor Moreno era que España busca casi que un salvavidas en América Latina, según muchos analistas. Primero, su opinión al respecto, y lo otro es qué realmente puede salir de esta cumbre en el tema económico que pueda ayudar a España. ¿Cómo América Latina, en un momento como el que vive América Latina, donde los números son bastante buenos, puede ser realmente un salvavidas para España? Bienvenido. Bueno, no sé si la escuché muy bien, pero me parece que el tema económico es el tema central, que si el mundo está viviendo un cambio, todo indica que 2012 fue así, el fin del pozo. Empezamos a crecer en 2013 despacio, y por supuesto, ¿no? Los rumbos de América Latina y de Iberoamérica empiezan a ser discutidos a fondo. Me parece que eso va a ser central. Es malo, quiero decir, la economía debería hacer algo con el conocimiento que ya tenemos, que ya se hubiera superado, pero seguimos patinando en eso. Y ahora también, señor Troster, hay algo tal vez diferente de esta cumbre de Cádiz a las que se han vivido en otras épocas en las cumbres iberoamericanas. España mira definitivamente con otros ojos América Latina y los países de Iberoamérica en América Latina llegan con otro puesto, con otro brillo a esta cumbre. Sí, por supuesto que sí. Es la primera, que las perspectivas para América Latina son mejores que para España, y durante siglos, ¿no? Literalmente fueron así los más fuertes, con excepción tal vez en las guerras mundiales en que España estuvo con dificultades. Ahora la situación es así. América Latina tiene buenas perspectivas para los próximos años. La demanda de alimentos y de commodities que América Latina exporta van a seguir creciendo en los próximos años. Es decir, el ambiente externo es favorable a América Latina. Tasas de intereses bajas, siempre fue un problema para América Latina conseguir financiación. Todo indica que va a haber bastante financiación en los próximos años, muchos dólares en razón de las exportaciones. Entonces es un buen momento para América Latina y es un buen momento para estrechar los lazos. Europa, España específicamente, tiene mucho que puede contribuir. Muchas empresas empiezan a mirar a América Latina como continuación. Solo recordando, se están celebrando los 2 siglos de Cádiz y justo 2 siglos de una discusión antigua que era la patria grande, que América Latina tendría que ser un gran país. Y ahora esa patria grande tal vez, hay hasta un libro que fue escrito hace 100 años con ese nombre, y ahora tal vez patria grande incluye España y Portugal también. Señor Moreno, se dice también que España busca recuperar una influencia que sin duda ha perdido en algunos países de América Latina. Solo recordemos algunos roces, sino más bien un gran problema entre Argentina y España por el caso de YPF. ¿Qué tan factible o qué tan duro será más bien para España recuperar esa influencia que ha tenido en la región por mucho tiempo y que pues debido a la crisis económica también ha caído a debacle, y más bien a China, por ejemplo, es ahora una gran influencia en América Latina? Bueno, en principio hay que tener claro un parámetro, ¿no? Es sumamente importante analizar un poco el contexto histórico reciente, ¿no? Acuérdese usted que lamentablemente en los 90 y gran parte del inicio de este siglo, no solo España, México sobre todo. México es importantísimo en este juego, en este rol. Acuérdense usted de que cada 10 latinoamericanos, 6 son mexicanos, así que por ende la mitad de América Latina es México. Y México, lamentablemente, al igual que España en las administraciones pasadas, incluso en esta que está por terminar del presidente Calderón, desatendió un poco y viró sus ojos desde América Latina y empezó a mirar hacia, en este caso, España y México hacia Estados Unidos. Yo creo que el presidente Peña Nieto ha sido, bueno, futuro presidente, todavía no se posiciona, ha sido muy acertado en intentar retomar esa relación con América Latina. Lo mismo España. En ese sentido, creo yo que es necesario un poco que retomemos un poco la historia y tengamos claros los parámetros de identidad, sobre todo
buscar lo que decía hace un momento el profesor brasileño, en lo poco que le pude entender por la comunicación, retomar el tema de la patria grande, pero no solo desde lo histórico, no solo desde lo romántico, sino desde de lo económico, de lo cultural. Tener claro de que hay que iniciar un proceso civilizatorio hispano, tener claro que las glorias de la hispanidad no solo están, es que también entra lo cultural, también entra la historia. Las grandes glorias de la hispanidad no solo están en la península, estuvieron acá en América. De México salieron los barcos hacia el lejano oriente y Filipinas mucho antes de que los ingleses vayan a vender opio al lejano oriente, China. Entonces, en ese contexto es necesario tomar esa relación, no solo de lo económico, que obviamente es importante, creo yo. Siempre le decimos los grandes teóricos. Hay un gran profesor brasileño al que yo admiro y quiero mucho, que se llama Helio Yaguaribe. Él nos enseñaba un poco el nacional desarrollismo y hablaba un poco de la relación hacia adentro. Yo creo que es necesario en ese contexto y es de suma urgencia retomar el parámetro de la patria grande, retomar la integración de la hispanidad como alternativa civilizatoria y lo más importante, hacerle a la gente que está en economía, a la gente que maneja finanzas, empresas, atractivo este tema. Yo creo que tenemos que ir más allá de lo lírico, de lo romántico, de nuestros padres fundadores, de la poesía de la independencia y enseñarles un poco y buscar a los inversionistas que la integración debe ser efectiva y sobre todo rentable. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NT. Señor Trosser, España, ya lo sabemos, es el principal inversor europeo en la región, en América Latina, pero se dice que la cumbre de Cádiz no será para las grandes empresas. Las grandes empresas, las que ya conocemos, ya llevan años en América Latina y ya recogen y recogieron los frutos de su inversión. ¿Para quién será esta cumbre de Cádiz realmente? Se habla de estas pequeñas empresas, las que quieren abrirse campo en la región. ¿Dónde va dirigida esta cumbre? Mire, así solo vamos a saber cuando termine, pero por lo que todo indica, así siempre una cumbre son 2 días nomás, que se comentan grandes temas, las decisiones están todas tomadas antes, pero es un momento así de reflexión entre todos los países del continente. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de integración creciente. Con Colombia, y Brasil, hace 10 años había 3 vuelos diarios entre Colombia y San Pablo, entre Bogotá y San Pablo. Ahora hay 3 vuelos semanales, ahora hay 13. No es que grandes decisiones van a ser tomadas, pero se van a discutir alternativas. Es decir, por supuesto, las grandes empresas se hacen más presentes, las cosas como YPF con Argentina se discuten con más énfasis. Pero de manera general, es decir, todo el mundo sale ganando más con una integración mayor. Y ahora, señor Moreno, interesante lo que dice el señor Trosser. Es verdad, conocemos que en las cumbres ya todo está escrito, lo que van es hacer un poco a firmar, a darse la mano y tomarse la foto. Y hay una cuestión que quiero rescatar de lo que ya está escrito. La declaración final de Cádiz aboga por reglas claras para las inversiones extranjeras. Realmente es la única alusión, siquiera implícita, al conflicto, recordemos que ha afectado a España y Argentina a propósito de la expropiación de las acciones de la compañía Repsol en YPF. Como para no crear malestar, ¿se puso eso ahí? ¿Era señalado para Argentina ese tema? Bueno, lamentablemente, una de nuestras desventajas en países terminó siendo una ventaja, les voy a decir voy a ser un poco redundante, pero el que América Latina haya vivido en crisis los últimos 20 años, en esta etapa de crisis aparentemente, bueno, la gente no lo ha sentido, por lo menos los países no lo han sentido, porque hay una crisis mundial en ese contexto en materia económica. Y obviamente España, que está en una debilidad, hay una obra bastante interesante que yo creo que hay que leerla, que debería estar en las escuelas de relaciones internacionales de los programas académicos de América Latina, que se llama La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, un argentino, donde Marcelo Gullo establece, que es un internacionalista, que las grandes potencias o las grandes naciones o los grandes imperios surgen cuando se debilita otro. Y este es un momento sumamente interesante en el mundo, en el cual Estados Unidos poco a poco está perdiendo su calidad de policía del mundo después de la potencia única del mundo, después de la guerra del muro de Berlín, donde China, como usted manifestaba hace un momento, está pisando con fuerza, más allá inclusive de los temas de armamento. China se ha tomado prácticamente las carteras de muchos países de América Latina. Hoy por hoy, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano se ha endeudado con China mucho más de lo que se endeudó
toda la República con los ingleses en algún momento, con los Estados Unidos, con el fondo. Entonces, China tiene muchos intereses en la región y efectivamente se perfila como una potencia, en este caso, para hacer un mundo bipolar en los próximos 10 o 5 años quizás. Entonces, en ese marco, efectivamente, España busca la defensa de sus intereses, pero ya en este momento, lamentablemente, por la debilidad, por la cantidad de frentes que tiene, yo dudo que pueda de alguna manera poder proyectarse como una potencia en ese sentido, como para poder revertir eso. Tengo que concluir agradeciéndole al señor Roberto Troster, analista político y económico, al señor Osvaldo Moreno, también analista político internacional, docente de la Pontificia Universidad de Salamanca, también politólogo, que nos acompañaron en esta noche. Hasta aquí llega esta emisión de Zoom a la Noticia. Un gusto haberlos acompañado, un gusto que me acompañen. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con otros temas de debate. Buenas noches.